Hola, soy Marina Pudia, pertenezco a Riosal, Red de Investigadores y Organizaciones Sociales Latinoamericanas, y a la CTA, la Central de Trabajadores Autónomas. Como Riosal Claxo y CTA venimos acompañando la formación de diversos espacios educativos, como con talleres de formación a escuelas, espacios de formación política, pertenecientes a organizaciones campesinas, de tareferos, de desocupados, de desocupadas. Los talleres son de formación en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Esa es parte de nuestra especificidad también, en educación popular, orientada al feminismo, temáticas relacionadas con la interculturalidad. Eso ha sido demandado en los últimos tiempos por varias de las organizaciones con las que venimos articulando, y sobre la educación como estrategia de los y las trabajadores. Eso era una línea de trabajo. En otra línea de trabajo histórica, para muchos y muchas de los que integramos a la Riosal, acompañamos el proceso de formación de la comunidad a nivel barrial, construyendo escuelas con y desde las organizaciones sociales, escuelas para jóvenes adultos llamadas bachilleratos populares. Estos espacios surgen como experiencias pedagógicas y políticas que plantearon desde sus orígenes nuevas formas organizativas autogestionarias en el campo educativo y están basados en otras formas de escuela, críticos de los esquemas administrativistas y verticalistas propios del capitalismo. A partir de promover asambleas, docentes y estudiantes como el principal ámbito de toma de decisiones. Nosotros por eso hablamos de democracia de base. Y la articulación con movimientos sociales o simplemente siendo parte de ellos. Estos espacios contemplaron en sus objetivos la creación de ámbitos de formación para todos aquellos estudiantes que fueran expulsados del sistema educativo y que rechazaban la naturaleza institucionalista del mismo, especialmente en el campo de la EDJA. Son escuelas entendidas como organización social, democrática, participativa y autogestionarias, y por lo tanto autoorganizadas. En ese sentido, entendemos, como decía Paulo Freire, que el campo de la formación educativa como formación política, en este caso para el conjunto de la comunidad y bajo la tarea organizativa de movimientos sociales y sindicatos docentes. Para los talleres de formación política aplican metodologías participativas, líneas de tiempo, mapas colectivos. Para el caso de los bachilleratos populares se despliegan talleres de formación en metodologías participativas. La herramienta cartográfica es un recurso usado por nuestros colectivos de educación popular. Es importante aclarar que en los proyectos educativos de los bachilleratos populares se hace referencia a la creación de escuelas que trascienden los límites del afuera y del adentro, se hace especial referencia a la confección de mapas colectivos con el objetivo de llevar adelante una práctica educativa de educación pública popular situada, ya sea en la fábrica, en el mundo del trabajo, en las articulaciones políticas, gremiales y sociales, fundamentalmente en el barrio o los barrios. La territorialización, ¿sí?, de la escuela aparece como un elemento central que define a una escuela que interpela esas concepciones binarias del adentro y del afuera. El espacio social entonces adquiere centralidad en tanto espacio relacional de poder y saber. Es importante entender también que el espacio transforma el modo privilegiado de pensar y actuar, ¿sí?, al fin del siglo. Siendo así, es de pensar que las representaciones sociales del espacio adquieran cada vez más importancia y centralidad analítica. En ese sentido, nosotros hacemos uso del mapa colectivo, como lo plantea y refiere también la nueva cartografía social brasilera de Wagner de Almeida, como herramienta de articulación y visibilidad de las acciones educativas impulsadas por los movimientos sociales. Asimismo, nos planteamos que hacer mapa nos sirve para la reflexión colectiva a la hora de pensar, problematizar nuestro territorio. Entendemos que un mapa nos brinda la posibilidad de representar y tomar distancia, descifrar las conexiones entre las distintas problemáticas a fin de cuestionarlas y elaborar alternativas de resistencia, organización y cambio. Aquí nos planteamos la recuperación de la emergencia del espacio como perspectiva epistemológica para los estudios sociales, tomadas por varias ciencias sociales a partir de la década del 70 y revitalizada en las últimas décadas.
Algunas se refieren a esta emergencia aeroespacial, retomando el factor tiempo, y nos proponen referirse a hablar de una entidad compleja espacio-tiempo, en el cual la dimensión espacial ha adquirido preeminencia recientemente, ¿no? Y Lefebvre ya nos decía en la década del 70, el espacio es político e ideológico, es un producto literalmente lleno de ideologías. Entonces, para la herramienta cartográfica es uno de los recursos que la propia realidad nos impone, y que desplegamos en la experiencia de los bachilleratos populares. La elaboración de libros de texto y talleres de formación de la educación popular también son dos comos en el campo de la formación política. Elaboración de libros de textos elaborados por las y los docentes de los bachilleratos populares. Gracias. Bueno, el proyecto Nuestra América en Cuba trabaja desde el objetivo central de impulsar el socialismo desde y para Cuba. El enlace con la formación política que realizamos está en que partimos de una formación interna, primero, periódica y apoyada en los cambios y lecturas del contexto. Posicionamos en el espacio público el imaginario socialista, desde acciones que recrean la política socialista en las calles, que con cada persona que se acerca a ver, a participar, es un granito más en este camino, en ese proceso formativo que tiene sus bases en el imaginario socialista, desde el lenguaje barrial en estos casos. Estimulamos también procesos de autoorganización colectiva en diferentes sectores, experiencias de organización popular para la transformación social, con el tejido social. Ahí tenemos anualmente, por ejemplo, nuestra Escuela de Poder Popular Ernesto Che Guevara y la Escuela de Formación Política Hugo Chávez, pues desde el presente y en el horizonte del proyecto sigue estando formar sujetos y sujetas políticos críticos y participativos en el contexto cubano y también latinoamericano, desde y para el socialismo siempre. De ahí que articulemos las identidades y acciones del sujeto popular cubano con las luchas revolucionarias de otros pueblos, rescatando la memoria histórica cubana y latinoamericana, siempre a la par con el análisis coyuntural que mencionábamos, el cual exige la articulación y unidad de los movimientos populares antipatriarcales y anticapitalistas en América Latina. Nuestros objetivos pasan también por combatir todo tipo de exclusión social, de género, raza, etnia, en fin, toda expresión de esa exclusión que no se apegan a los valores y acciones revolucionarios socialistas. Estos objetivos los posicionamos con claridad también en nuestra tercera escuela anual, la Escuela de Feminismo Popular Berta Cáceres, porque entendemos que el socialismo será feminista o no será, y viceversa, el feminismo será socialista o no será. La formación a la que aspiramos es una apuesta con y por la clase popular. De ahí que la entendamos como un proceso y no solo como un momento de la organización revolucionaria para generar en la militancia y en el tejido social conciencia de clase. Es el espacio importante del proyecto Nuestra América, siempre articulada con los objetivos centrales viscerales de la organización y a la par siempre de cualquier objetivo que hagamos de nuestra metodología. El contexto nos está poniendo múltiples desafíos y nuestros procesos de formación política tienen que adaptarse a estos contextos y elaborar otros comos o resignificar nuestros comos. En este sentido, quisiéramos mencionar, y desde el proyecto Nuestra América pensamos que los contextos están poniendo muchísimos desafíos, pero hay espacios y principios que no debemos renunciar. Nuestros cómo pueden ir cambiando y adaptándose, pero los principios, sobre todo la concepción política y pedagógica de la educación popular, es innegociable. En este sentido, ¿por qué lo decimos? Porque apuesta sobre todo por la clase popular, porque también apuesta por una formación política o una construcción de conocimientos colectivos, porque parte de nuestras prácticas cotidianas, individuales y colectivas, mediante la teoría la enriquece y va a devolvernos a nuestras prácticas organizativas enriquecidas desde estas experiencias de luchas individuales, colectivas, pero también desde la teoría, y podemos evidenciar mejor el camino, alumbrar mejor el camino. También porque apuesta por la formación de sujetos y de sujetas políticos, no solo para una formación de la concientización de ese sujeto, sino para la transformación política.
Identificamos así 4 desafíos: la ofensiva neoliberal, fascista y capitalista que estamos enfrentando. El otro desafío sería la pandemia sanitaria del COVID-19. El tercer desafío sería la disputa de modelos civilizatorios, la disputa entre un modelo que apuesta por la vida y un modelo que apuesta por la muerte, y la filosofía del despojo o la cultura del despojo. Frente a la ofensiva neoliberal, capitalista y fascista que estamos enfrentando y que enfrentan nuestros pueblos, estamos nuestras organizaciones o nuestra organización está realizando dentro de sus procesos de formación política, está levantando cuáles son las cuestiones esenciales de nuestra época, es decir, cómo funciona el capitalismo, cuáles son las consecuencias, qué elementos fundamentales tenemos que tener en cuenta para enfrentarlo. Al mismo tiempo que proponemos experiencias emancipatorias que están teniendo lugar en Cuba, en América Latina, para también aprender de estas. Frente a esta ofensiva, es importante ver y visualizar nuestra organización o nuestras transformaciones cotidianas de la organización o del proyecto como hecho pedagógico fundamental. O sea, la práctica misma es también una pedagogía, es también la formación política de nuestros movimientos. Frente a la pandemia del COVID-19, la primera mensaje es que queremos dar es que la pandemia la estamos visualizando no como un hecho sanitario solamente, sino como muestra, como un síntoma del sistema capitalista, un sistema que excluye a sectores minoritarios, que excluye a los enfermos, que excluye a las personas vulnerables, que excluye también a los discapacitados. Pero también nos ha mostrado con quiénes podemos aliarnos, quiénes son los actores que también están luchando por la vida, quiénes son los actores que están mostrando solidaridad en los espacios comunitarios y también como país. Durante la pandemia nos dimos cuenta de 4 hechos fundamentales: de la necesidad de formación política interna de nuestros militantes y del tejido social. Nos dimos cuenta también de los límites, de los alcances de los medios digitales y de su apuesta comunicativa, hegemónica. También nos dimos cuenta de la necesidad del trabajo de base. En la pospandemia, el proyecto Nuestra América, ante la necesidad de la formación política, lo que ha hecho es retomar nuestros espacios colectivos de las escuelas de formación. Por ejemplo, tenemos 3 escuelas de formación política que vamos a realizar: la Escuela del Contexto Latinoamericano Hugo Chávez, la Escuela de Feminismo Popular Berta Cáceres y la Escuela de Poder Popular Ernesto Che Guevara. En este caso hemos realizado la opción virtual de talleres virtuales y la opción presencial. En la pospandemia también, ante el segundo desafío de los límites y los alcances de los medios digitales, nos dimos cuenta de que los medios no pueden usar a nuestros movimientos, sino nosotras usarlos a ellos. ¿Cómo sería esto? A nuestra concepción político-pedagógica de la educación popular no podemos renunciar. Entonces, ante el sistema comunicativo hegemónico que va unidireccionalmente, tenemos que tratar de generarle espacios donde se genere debates, donde se genere diálogos y que tratemos de construir colectivamente el conocimiento. Por nuestra apuesta es por la educación y por lo popular y por su concepción político-pedagógica que nos impone el capitalismo, estamos también nosotros luchando por otra cultura, por una cultura emancipatoria, por una cultura socialista, en donde esté muy presente la lucha contra el patriarcado, contra la ideología machista y los micromachismos que se están expresando en los procesos de la pandemia. Nos apropiamos también de toda esta historia de resistencia y de lucha de Latinoamérica y que se expresan por ejemplo, en las teologías de liberación, en las teologías revolucionarias. Al mismo tiempo, estamos proponiendo el rescate y la refundación de la mística revolucionaria que caracteriza a la lucha cubana. La mística, desde otros lenguajes, nos muestra qué sentimos, por qué luchamos, por qué creamos. Bueno, eu sou Yara Duarte Lins, sou brasileira e educadora popular. Desde a década de 90, eu venho fazendo uma assessoria aos movimentos sociais em Brasil, especialmente em um movimento que se chama La CONTAG, que é uma entidade sindicato campesina, que é uma confederação nacional dos trabalhadores de agricultores e agricultoras familiares. E essa instituição em especial
eu venho acompanhando os processos de formação a partir de sua formação política, a partir de sua Escola Nacional de Formação lá em FOC. Então, a pergunta é, como se entrelaça o objetivo político de las organizações com os processos de formação política que se desenvolvem em seu interior? Primeiro é compreender, em lo caso específico de la CONTAG, que é uma organização brasileira involucrada em las lutas específicas de los campesinos e também nas principais lutas da classe trabalhadora do povo brasileiro. Então, desde que nasce, desde seu nascimento, essa organização mantém uma larga trajetória que reúne experiência na realização de processos formativos, em especial a partir de 2006, com o surgimento de sua escola de formação lá em FOC. Então, como se entrelaçam esse objetivo político com a formação? Primeiro, é importante compreender que quando uma organização decide construir uma escola de formação, ela passa por uma decisão coletiva, não se constrói apenas com já é um processo que vem desde que se nasce, de pensar que não está separado dos objetivos políticos da formação política. Por quê? Por compreender a importância de formar seus liderazgos para fortalecer seu projeto político. E para quê? Para enfrentar o projeto capitalista existente, ou seja, há que fazer um enfrentamento, há que fazer uma luta. Isso se pode fazer dentro de um processo de formação política, desde que tenha uma pedagogia crítica e liberadora, capaz de transformar a los sujeitos que participam de elas e suas práticas em uma perspectiva transformadora, desde os princípios da educação popular. Então, se pensar, não há como fazer uma separação do objetivo político da organização de sua formação política. As coisas estão entrelaçadas. Bueno, frente a lo metodológico, a pergunta é: quais são os novos ou como que os desafios atuais nos exigem em los processos de formação política? Bueno, para mim, pensar o metodológico, mesmo que seja em el atual contexto, não pode olvidar de 4 princípios básicos de la educação popular. O primeiro, que é fundamental, é a leitura de contexto. Leer a nossa realidade. Então, isso é fundamental. O segundo princípio é a problematização. A partir de ler meu contexto, de ler a realidade que está em mundo, em meu território, como desenvolver o pensamento crítico sobre o que está a passar. E o terceiro é o diálogo. O diálogo que vem aqui como um princípio fundamental, que possibilite a valorização de los diversos saberes. Ou seja, a capacidade de valorizar os saberes que está presente em este espaço de formação, no campo metodológico, em las organizações. E o último princípio, que há vários, mas quero destacar esse também, que é a construção coletiva de conhecimento. Então, a partir do momento que faço uma leitura de contextos, que problematizo meu contexto, minha realidade, e que tenho o diálogo como hilo condutor que perpassa todo esse processo de análise, eu vou aí, a partir disso, fazer a construção coletiva de conhecimento para enfrentar o que estamos a viver em nossa realidade. E quais são os desafios que compreendo partindo desses 4 princípios? Tendo em conta esses princípios, o atual contexto é necessário ressignificar a prática de formação e fazer processos de formação onde os sujeitos involucrados compreendam que é possível utilizar as novas tecnologias de informação, comunicação e informação, sem comprometer os princípios da educação popular já mencionados. Então, é necessário utilizar essas novas tecnologias a nosso favor. Pero para isso,
há que lutar. Há que pensar estrategicamente de como tornar o acesso a essas tecnologias como um direito de todos e todas. É necessário democratização da utilização dessas novas tecnologias. Portanto, leemos o contexto e pensamos metodologicamente como vamos fazer.